Buenas noches, bienvenidos a la videoconferencia de la Universidad Guadalupe Victoria en línea. El tema que vamos a tratar hoy es presupuesto de flujo efectivo a cargo del contador Álvaro Andrés Fuente Marín. La empresa Tirones SADCB proporciona la siguiente información para elaborar el presupuesto de efectivo para el ejercicio 2017 y presenta las siguientes políticas. Las ventas presupuestadas para el 2017 son enero 100,000, febrero 120,000, marzo 80,000, que corresponden al primer trimestre, segundo trimestre 320,000, tercer trimestre 480,000, cuarto trimestre 400,000. El 80% de las ventas son a crédito y el 20% restante al contado. De las ventas a crédito, el 70% se cobra en el mes que corresponde y el saldo durante el siguiente mes. Lo mismo sucede para los siguientes trimestres. Las cuentas por cobrar correspondientes a diciembre de 2016 ascienden a 18,000 pesos. Segunda política, las compras presupuestadas para 2017 son enero 40,000, febrero 30,000, marzo 60,000, segundo trimestre 220,000, tercer trimestre 300,000, cuarto trimestre 250,000. Las compras de diciembre de 2016 ascienden a 20,000 pesos. Se paga a proveedores durante el siguiente mes de la compra. Lo mismo se aplica para los trimestres, puesto que se pagarán en el siguiente trimestre. Tercera política. En febrero se compró una maquinaria por 100,000 pesos que se liquidará en el mes correspondiente. En el segundo trimestre se adquirió otra con valor de 200,000. Cuarta política. Otros ingresos y otros gastos en efectivo son otros ingresos enero 1,000, otros gastos 500. Otros ingresos febrero 800, otros gastos febreros 300, otros ingresos marzos 3,000, otros gastos marzo 1,000. Otros ingresos segundo trimestre 1,500, otros gastos segundo trimestre 1,000. Otros ingresos tercer trimestre 3,000, otros gastos tercer trimestre 2,000. Otros ingresos cuarto trimestre 1,000, otros gastos cuarto trimestre 1,000. La nómina se liquidará en 2017 será en enero 10,000, febrero 12,000, marzo 12,000, segundo trimestre 30,000, tercer trimestre 32,000 y cuarto trimestre 36,000. Sexta política. Se pidió un préstamo hipotecario de 50,000 pesos que será otorgado en marzo. Séptima política, el impuesto sobre la renta será de 15,000 pesos que se va a pagar en marzo. Octava política, se planean nuevas aportaciones de los accionistas por 20,000 pesos en el tercer trimestre. Novena política, el saldo mínimo de efectivo por mantener será de 5,000 pesos durante todo el ejercicio, y al inicio había 5,000 en efectivo, que esos 5,000 también se van a mantener. Con base en la información proporcionada, elabore la cédula de cobranza de las ventas de crédito, la cédula de entradas de efectivo, las cédulas de salidas de efectivo y el presupuesto de efectivo. Ahora bien, vamos a aplicar los resultados de la primera cédula de cobro a clientes, en la cual están reflejadas cada una de las operaciones para que sea más entendible a la hora de su razonamiento. Recordemos que el 80% de las ventas son a crédito y el 20% restante al contado. De las ventas a crédito, el 70% se cobran en el mes que corresponda y el saldo durante el siguiente mes. Lo mismo sucede para los trimestres. Las cuentas por cobrar correspondientes a diciembre de 2016 ascienden a 18,000. Recordemos que las cuentas por cobrar son los clientes. Ahora, ¿qué tomo? Agarro las ventas de enero, que son 100,000 pesos, y lo multiplico por el 0.80, que son las ventas a crédito. A esto me da un resultado de 80,000, lo multiplico por 0.70, que es el que se
cobra en el mes correspondiente y me da 56.000, lo coloco en enero, 56.000. Ahora el 30% de las ventas a crédito del periodo anterior representan las de diciembre, que son 18.000, porque recordemos que en diciembre se van a cobrar en enero en febrero, febrero en marzo y así sucesivamente. En febrero las ventas son de 120.000 por punto 80, me da 96.000, por punto 70 me da 67.200. Ahora agarro los 80.000 de enero y lo multiplico por el punto 30 y me da 24.000. Ahora, ¿qué hago? Sumo los 67.200 más los 24.000 y me da un cobro a clientes de 91.200. En marzo, ¿qué hago en marzo? Agarro los 80.000 de las ventas, lo multiplico por la política de crédito de punto 80, me da 64.000 por punto 70 que se cobra en el mes inmediato, me da 44.800. Ahora voy a febrero y agarro los 96.000 pesos y lo multiplico por punto 30, que es el que se cobra en el mes siguiente, me da 28.800. Sumo 44.800 y 28.800 me da 73.600. Pasamos al segundo trimestre, 320.000 por punto 80 me da 256.000. Por punto 70 me da 179.200. Agarro la política de cobro que son los 64.000 de marzo, lo multiplico por punto 30 y me da 19.200. Se lo sumo a 179.200, me da 198.400. Tercer trimestre, agarro los 480.000 que son las ventas, lo multiplico por punto 80, me da 384.000, lo multiplico por punto 70, me da 268.000. Ahora bien, agarro los 256.000 del segundo trimestre, lo multiplico por punto 30, me da 76.800. Se lo sumo a 268.800 y me da 345.600. Y por último, el cuarto trimestre, agarro los 400.000 pesos de sus ventas, lo multiplico por el 80% de las ventas a crédito y lo que me dé, que son 320.000, lo multiplico por punto 70, que son 224.000 y agarro los 384.000 del segundo trimestre, perdón, del tercer trimestre y lo multiplico por punto 30 y me da 115.200. Lo sumo, 224.000 más los 115.200 me da un total de 339.200. Entonces, mi cobro a clientes en enero será de 74.000, en febrero 91.200, en marzo 73.600, en el segundo trimestre 198.400, en el tercer trimestre 345.600 y en el cuarto trimestre 339.200. Ahora bien, veamos la cédula de entradas de efectivo, que se compone por entradas normales y entradas excepcionales, que todo lo que entra. Todo lo que entra son las ventas al contado, el cobro a clientes, otros ingresos, préstamos y aportaciones nuevas. Razonemos columna por columna. En las ventas al contado, tomo las ventas originales y lo multiplico por el punto 20, en el cual me da 20.000. Mi cobro a clientes, que corresponde a la cédula anterior, 74.000, sumo los 20 más los 74, me da un total de 94. Le sumo las entradas excepcionales, que son otros ingresos que se encuentran en la cuarta política, me da 1.000, bajo otra vez los 1.000 en total y me da un total de entradas de 95.000. En febrero, las ventas fueron de 120.000 y las políticas que se cobran al 20% al contado son de 24.000. Se lo sumo a cobro a clientes, 91.200 y me da un total de 15.200. Se lo sumo a otros ingresos, me da 800 y me da un total de entradas de 116.000. Las ventas en marzo fueron de 80.000,
por el punto 20 que se están cobrando al contado de 16,000, se lo sumo a mi cobro de clientes, 73,600, y me da un total de 89,600. Se lo sumo a mis otros ingresos, 3,000, que está en la política 4, pero ahora aparece un préstamo que está en la política número 6, se lo sumo y me da 53 a los 89,600, me da 142,600. Segundo trimestre, las ventas fueron 320,000 por punto 20 al contado, punto 20% al contado, me da 64,000, se lo sumo a mi cobro a clientes, 198,400, me da 262,400, se lo sumo a las entradas excepcionales, que son otros ingresos, 1,500, para dar un gran total de 263,900. Tercer trimestre, las ventas fueron de 480,000 por punto 20 al contado, 96,000, más mi cobro a clientes, 345,400, hace un total de 441,600. Le sumo mis otros ingresos, 3,000, más las aportaciones nuevas que se encuentran en la octava política, me da un total de 464,600. Y por último, en el cuarto trimestre las ventas fueron de 400,000 por punto 20, me da 80,000, se lo subo a mi cobro de clientes, me da 339,100. Me da un total, sumo los dos y me da un total de 419,200, se lo sumo a mis entradas excepcionales, que son otros ingresos, 1,000, me da un gran total de 420,200. Ese total de entradas que acaba de explicar nos va a servir para la última cédula, los 95,000, los 116,000, los 142,600, los 263,900, los 464,600 y por último los 420,200. Ahora bien, veamos la cédula de salidas de efectivo. ¿Cómo está compuesta la cédula de salidas de efectivo? En salidas normales y en salidas excepcionales. Las salidas normales está compuesta por las políticas de pago de nómina, de pago de proveedores y el impuesto sobre la renta. Y las salidas excepcionales está compuesta por otros gastos y las compras de maquinarias. Todas estas cantidades se reflejan en las políticas antes mencionadas. En enero, las salidas normales fueron de 30,000 y las excepcionales fueron de 500 para hacer un total de 30,500. En febrero, las salidas normales fueron de 52,000 y las excepcionales fueron de 100,300 para hacer un total de 152,300. En marzo, las salidas normales fueron un total de 57,000 y las excepcionales de 1,000 para hacer un total de 58,000. En el segundo trimestre, las salidas normales fueron de 90,000 y las excepcionales fueron de 201,000 para hacer un gran total de 291,000. Tercer trimestre, las salidas normales fueron de 252,000 y las excepcionales de 2,000 para hacer un gran total de 254,000. En el cuarto trimestre, las salidas normales fueron de 336,000 y las excepcionales de 1,000 para hacer un gran total de 337,000. Ahora, todo ese gran total se va a utilizar en el flujo de efectivo que viene en la siguiente cédula. Veamos el presupuesto de efectivo, que es el último procedimiento. ¿Cómo está conformado el presupuesto de efectivo? Con un saldo inicial más las entradas hacen un total de un disponible. Al disponible le resto las salidas y me da un saldo antes del mínimo deseado, que puede ser una utilidad o una pérdida. Le resto el mínimo deseado, que representa un gasto, y voy a obtener un sobrante o un faltante. Un sobrante representa una utilidad y un faltante representa una pérdida. Si ustedes se dan cuenta, estoy poniendo dos tablitas antes del presupuesto de flujo de efectivo para reflejar, que ustedes lo vean mejor, las entradas y las salidas. En enero yo estoy empezando con una política que me dice que son los 5,000 pesos que se encontraba en efectivo y en el cual se va a mantener. Le sumo mi entrada de 95,000 para obtener un disponible de 100,000. Le resto la salida
de 30.500 y obtengo un saldo antes del mínimo deseado de 69.500, el cual representa una utilidad. Le resto el gasto, que es lo que quiero tener como colchón, de un mínimo deseado de 5.000 pesos y obtengo un sobrante que representa una utilidad de 64.500. En febrero empiezo igual con los 5.000 pesos del saldo inicial, le sumo la entrada de 116.000, me da un disponible de 121.000, le resto la salida de 152.300 y obtengo un saldo de un mínimo deseado negativo porque fue mayor la salida que la entrada. Y recuerden que el mínimo deseado es un gasto y el gasto se le suma a la pérdida y obtengo una pérdida de 36.300. En marzo vuelvo a empezar con el saldo inicial de 5.000, le sumo la entrada de 142.600 y obtengo un disponible de 147.600. Le resto la salida de 58.000 y obtengo un saldo de mínimo deseado positivo de 89.600. Le resto el mínimo deseado de 5.000 y obtengo un sobrante que representa una utilidad de 84.600. En el segundo trimestre, lo mismo, 5.000 del saldo inicial más la entrada de 263.900, me da un disponible de 268.900, obtengo una salida de 291.000. Ahora, al disponible le resto la salida y obtengo un saldo del mínimo deseado negativo. ¿Por qué? Porque fue mayor la salida menos mi disponible. Y tengo 22.100. A esos 22.100 le sumo los 5.000 porque recuerden que gasto y pérdida son de la misma naturaleza y obtengo un faltante de 27.100. En el tercer trimestre sumo el saldo inicial de 5.000 más la entrada de 464.600. Me da un disponible de 469.600. Le resto mi salida de 254.000 y obtengo un saldo antes del mínimo deseado de 215.600 positivo. Le resto el mínimo deseado de 5.000 y obtengo un sobrante que representa una utilidad de 210.600. Por último, en el cuarto trimestre, mi saldo inicial de 5.000 se lo sumo a mi entrada de 420.200, me da un disponible de 425.200. Se lo resto a mi salida de 337.000, me da un saldo antes del mínimo deseado positivo de 88.200. Le resto el mínimo deseado de 5.000 y me da un sobrante, que es una utilidad de 83.200. En conclusión, podemos decir que el presupuesto de flujo de efectivo proporciona información oportuna a la gerencia para la toma de decisiones que ayudan a las operaciones de la empresa. También brinda información acerca de los rubros y o actividades en que se ha gastado el efectivo disponible. Reporta flujos de efectivo pasados para generar pronósticos. Determina también la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con terceros y con los accionistas y ayuda a tomar decisiones acerca de inversiones a corto plazo cuando existe un excedente de efectivo disponible. Gracias.